Ok, el día de hoy vamos a cerrar con este tema de los teoremas de los mercados actuales y yo les pedí que ustedes revisaran, pues básicamente tres teoremas, ¿no? El primero es la parte del teorema de Miller y Modigliani, conocido como M&M, y este es un principio fundamental en la teoría de la estructura de capital. Fue propuesto por Franco Modigliani y Merton Miller, ya llovió en 1958. Este teorema, pues, es bastante importante para poder entender cómo las decisiones financieras van a influir en el valor de una empresa bajo ciertas condiciones de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál es la relevancia de este teorema? Primero que nada, tendríamos que hablar sobre las hipótesis básicas de este teorema de Miller y Modigliani. Las hipótesis básicas son que ellos se basan en un mundo de mercados perfectos, ¿no? Y pues todo lo que implicaría ese mundo de mercados perfectos. Esto quiere decir que en su mundo perfecto, pues no existían ni los impuestos ni los costos de transacción, por un lado. Además, ellos asumen dentro de su teorema que la información es simétrica, lo cual querría decir que todos los participantes del mercado, pues vamos a tener la misma información. Y la última parte es que los inversionistas pues van a actuar de manera racional y que los mercados son eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los supuestos básicos de la teoría de Miller y Modigliani. Y de esos principios básicos, pues surgen dos proposiciones, ¿no? La primera proposición es que el valor de mercado de una empresa va a ser independiente de su estructura de capital. Esto implicaría que el valor de una empresa es determinado por sus activos reales y por su capacidad de generación de flujo de efectivo y no por la forma en que realmente están financiando esas inversiones, o sea, no basado en la estructura de capital, ¿no? ¿Qué tanta deuda o qué tanto capital estoy solicitando para financiar mi empresa? Y por el otro lado, tenemos la proposición 2, que dice que el costo de capital de una empresa va a ir aumentando de acuerdo a su nivel de endeudamiento, porque los acreedores pues van a exigir una tasa de rendimiento que sea mayor conforme ellos perciben que está aumentando el riesgo. Sin embargo, este aumento se va a compensar exactamente con el menor costo de capital que vamos a tener por el otro lado en el patrimonio de los accionistas, ¿no? El capital invertido por los accionistas. Y entonces, de alguna manera, se da este efecto compensatorio entre el aumento del costo de la deuda con la disminución del costo de atraer inversionistas accionarios y eso pues al final va a mantener constante el total de nuestro costo de capital. Ahora, estas dos propuestas, pues la realidad es que no son nuevas dentro del mundo de la administración financiera y las finanzas corporativas. Sin embargo, ¿qué implicaciones pudieran llegar a tener para las decisiones de inversión en acciones y cómo eso pues influencia, ¿no? La valoración de acciones y nuestras decisiones de inversión? Si nosotros aceptáramos estas proposiciones de Miller y Modigliani, entonces el valor de la empresa, pues no debería de ninguna manera verse afectado por cómo la empresa elige financiarse, ¿no? Sin embargo, lo que es real es que pues los mercados no son perfectos
Y existen pues miles de factores, simplemente los impuestos corporativos, los costos de quiebra, la simetría de información, que van a llegar a jugar un papel fundamental e importante dentro de la estructura de capital y los costos pagados por la empresa y finalmente esta posibilidad de quiebra, cómo impacta a los inversionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la deducción de intereses sobre la deuda, pues en muchos sistemas fiscales puede hacer que pues la deuda sea mucho más atractiva y eso pues reduce el costo de capital y potencialmente puede llegar a aumentar el valor de las acciones si la empresa pues aprovecha adecuadamente ese efecto del apalancamiento, ¿no? Además, el riesgo percibido de una empresa, pues también puede llegar a influir en cómo se evalúan sus acciones, ¿no? Entonces, a medida que una empresa aumenta su endeudamiento, pues el riesgo para el accionista en general va a ir aumentando y esto podría, pues al final, transformarse en que el precio de las acciones pues refleje ese mayor riesgo asumido por la empresa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un inversionista, pues el teorema este de Miller y Modigliani va a sugerir que las decisiones de inversión se deben de basar más en las oportunidades de crecimiento y en la rentabilidad de la empresa y menos en la parte del apalancamiento, ¿no? La elección del financiamiento, la estructura de capital. Sin embargo, pues es bien importante que consideremos estos entornos de mercados reales donde pues las imperfecciones de mercado llegan a afectar pues tanto por un lado las valoraciones como por el otro lado las percepciones de riesgo por parte de los inversionistas, ¿no? Un inversionista pues siempre deberá de evaluar cómo la estructura de capital de una empresa afecta el riesgo y la rentabilidad potencial que tendría con esa inversión, especialmente cuando estamos hablando de un ambiente de alta volatilidad o a lo mejor de alguna incertidumbre económica. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad lo que sucede es que este teorema de Miller y Modigliani, pues nos da cierta perspectiva que puede ser bastante valiosa y teórica sobre esta irrelevancia que existe en la estructura de capital en un mundo ideal, pero la realidad es que en la práctica, pues los inversionistas siempre debemos de mantenernos atentos a cómo las decisiones de la estructura de capital dentro de una empresa, pues pueden llegar a afectar el rendimiento y el riesgo de las inversiones en acciones, considerando siempre pues estas condiciones bien dinámicas de nuestro mercado real. ¿De acuerdo? Por el otro lado, pues vamos a platicar un poquito de la teoría del trade-off o la teoría del intercambio o de la compensación, que es otra forma en que se conoce. Y este es un enfoque igual teórico de la estructura de capital, que lo que intenta explicar es cómo las empresas van a decidir entre usar deuda o usar capital propio, capital accionario para poder financiarse. Esta teoría en realidad es más bien como una contraparte del teorema de Miller y Modigliani, y lo que considera es, pues realmente las imperfecciones que pueden haber en el mercado, como son, pues por un lado, la parte del pago de los impuestos, por el otro lado, pues los costos de quiebra en general para las empresas y pues estos conceptos, el pago de impuestos, las posibilidades de quiebra, entre otros, pues van a afectar las decisiones que las empresas tomen entre decidir si financiarse totalmente con deuda o con capital o en qué porcentajes hacer su mejor combinación. ¿De acuerdo? Eh, tenemos que considerar
que el endeudamiento como tal, a diferencia de lo que pensaban Miller y Modigliani, pues generan algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, los intereses pagados sobre la deuda, pues son deducibles para la empresa, ¿no? Deducibles de impuestos, y esto hace que se reduzca la obligación fiscal por parte de la empresa y por tanto, pues aumenta el flujo de caja disponible, pues para todos los inversionistas, ¿de acuerdo? Adicionalmente, otro beneficio del endeudamiento es que un alto nivel de deuda, pues puede ser interpretado como una señal bien positiva por parte de la gerencia, ¿no? Sobre la futura rentabilidad esperada de la empresa. Ahora, por el otro lado, pues así como hay beneficios con el endeudamiento, pues el endeudamiento también tiene una serie de costos, ¿no? Y esos costos se dividen en lo que se conocen como costos de quiebra y costos de agencia. En la parte de costos de quiebra, pues es a medida que la empresa va incrementando su nivel de deuda, pues también va incrementando el riesgo de insolvencia, ¿de acuerdo? Lo que puede llevar a pues gastos legales, ¿no? Costos financieros que sean significativos en caso de que se llegue realmente hasta la quiebra. Por el otro lado, tenemos la parte de los costos de agencia, que es este conflicto que existe entre los accionistas y los acreedores, donde los accionistas pueden llegar a tomar decisiones de inversión más riesgosas, pues a expensas de los acreedores como tal. Eh, la esencia del trade-off theory, es que pues las empresas buscan balancear de alguna manera estos beneficios fiscales, ¿no? De la deuda contra los costos potenciales que podemos llegar a tener de la insolvencia, ¿no? De tal manera que existe pues un nivel óptimo de deuda donde el valor de la empresa pues va a estar maximizado y en este nivel óptimo es el punto en donde el beneficio marginal de un mayor endeudamiento, evidentemente, es igual al costo marginal del mercado. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora, ya se cambió, ¿verdad? ¿Cuáles son ahora esta teoría del trade-off? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener ahora sí en esta decisión de inversión en acciones, ¿no? El primero es, pues desde el punto de vista del inversionista, la estructura de capital de una empresa, pues influye significativamente el valor de la misma. Un nivel óptimo de deuda, pues va a maximizar el valor de la empresa y entonces se ve como algo favorable para los inversionistas, ya que quiere decir que estamos gestionando como empresa de manera eficiente el capital y adicionalmente pues los riesgos asociados. Ahora, recuerden que esta es una decisión sobre riesgo y rendimiento, ¿no? Entonces, a mayor endeudamiento, pues se puede aumentar esa percepción de riesgo respecto a la empresa por parte de los inversionistas y entonces esto pudiera llegar a incrementar la probabilidad de dificultades financieras o de quiebra para la empresa como tal. Y por el otro lado, pues los inversionistas pueden llegar a requerir rendimientos que sean más altos para tratar de compensar por este riesgo adicional asumido precisamente por introducir más deuda dentro de la empresa. Para los inversionistas, pues hay que entender que una empresa gestiona su estructura de capital en relación a la estrategia que va a tener de crecimiento y adicionalmente, pues su estrategia de operación como tal, ¿no? Entonces, una empresa que equilibra de alguna manera
eficaz ese beneficio del endeudamiento con los costos asociados por una inversión a lo mejor atractiva, pues sugiere un manejo prudente y estratégico que podría conducir pues a este crecimiento sostenido y a esta rentabilidad a lo largo de largos plazos, ¿de acuerdo? Creo que alguien tocó, sí, aguante. Entonces, esta teoría del trade-off lo que nos da es pues esa visión un poco más realista y mucho más aplicable de estas decisiones de la estructura de capital por parte pues de los directivos de la misma empresa, pero que al final van a afectar el valor de la empresa y por extensión pues la decisión que tomemos de invertir en sus acciones como inversionistas, ¿no? Entonces, los inversionistas debemos evaluar no nada más la parte de las cifras de la deuda y del capital, sino también cómo la empresa va a ir gestionando estos recursos para tratar de maximizar el valor de los accionistas, ¿no? Y asegurar la estabilidad financiera en el largo plazo. Bien, hasta aquí. Sí, profa. Muy bien. Y esta es la última teoría, esta es la teoría del pecking order o la teoría del orden jerárquico o de la jerarquía financiera o también de la simetría de la información, ¿no? Este es un enfoque que nos ayuda a entender precisamente la estructura de capital de la empresa. Esta, la verdad, la del pecking order, se desarrolla mucho más tarde. ¿Se acuerdan que las otras son como de los 50? Esta la desarrolla Stuart Myers y Nicolás Magiluf, si mal no recuerdo, y las desarrollan en el 84, ¿no? No es tan atrasada como las otras de los 50. Y esta teoría lo que va a proponer es que las empresas pues siempre van a preferir financiar sus nuevas inversiones utilizando pues un orden de esas fuentes de financiamiento precisamente en respuesta a esta asimetría de la información entre pues las personas internas de la empresa, la dirección como tal, ¿no? Y los inversionistas externos dentro del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los principios de esta teoría del pecking order, ¿no? La teoría del orden jerárquico o de la jerarquía del financiamiento. Pues esta teoría lo que nos va a sugerir es que las empresas van a priorizar sus fuentes de financiamiento en el orden en que lo tenemos ahí en nuestro slide, ¿no? Primero el financiamiento interno, esto es utilizar esos recursos que generamos internamente dentro de la empresa, mantenerlo como utilidades retenidas, pues se vuelve esa opción favorita, pues para evitar la posibilidad de aumentos o de emisiones de nueva deuda o de acciones, ajá, lo cual podría dar una señal al mercado de que pues la empresa está empezando como a endeudarse, ¿no? Por el otro lado, la segunda fuente de financiamiento, pues sería la deuda, ¿no? Si ese financiamiento interno a través de las propias utilidades de la empresa, pues no es suficiente, entonces las empresas pues tendrían que recurrir a esa deuda externa, ¿no? Y pues la deuda es preferida sobre la emisión de acciones, ¿no? Debido a que pues finalmente implica menos asimetría de la información como tal y generalmente pues el costo es como mucho más bajo, ¿de acuerdo? Por el otro lado, el emitir nuevas acciones, pues es considerado como tener el último recurso dentro de la empresa,
debido precisamente a este problema de la simetría de la información y el efecto, pues, finalmente diluido para los accionistas que ya existan, ¿no? Entonces, como les decía, pues esta teoría del pecking order está bien influenciada por la parte de la simetría de la información, ¿no? Los gestores de la empresa, los directores, los que toman decisiones dentro de la empresa, pues generalmente van a tener mucha más información sobre la salud financiera de la empresa y sobre las perspectivas de la empresa, que la información que manejan pues los inversionistas externos, ¿no? Entonces, emitir nuevas acciones para el inversionista externo puede enviar una señal de que la empresa está sobrevalorada, ¿no? Y en cambio, la interpretación basada en la idea de que los insiders pues solo emiten nuevas acciones cuando creen que las acciones están sobrevaloradas, ¿no? Y entonces, para aprovechar este pico en el mercado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones nuevamente de este tipo de teoría, ¿no? De nuestra teoría del pecking order o de la simetría de la información, pues la realidad es que la decisión de la empresa de financiarse, ya sea a través de deuda o de emisión de acciones, pues puede llegar a mandar pues señales muy fuertes y muy diferentes en el mercado, ¿no? Según la teoría esta de pecking order, el emitir nuevas acciones se puede ver negativamente, ¿no? Porque se interpreta por parte de los inversionistas como una señal de que la empresa no puede financiar sus proyectos con sus propios flujos de caja generados de manera interna o solicitar deuda, ¿no? Solicitar crédito para poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Entonces, las perspectivas pues pudieran no ser tan buenas, ¿no? Como señales de mercado. Por el otro lado, pues es importante que los inversionistas sean prudentes, ¿no? Y observen cómo una empresa se financia en relación con la generación de los flujos de efectivo, ¿no? Una dependencia excesiva del financiamiento externo, principalmente a través de emisión de nuevas acciones, pues pudiera llegar a ser un motivo de preocupación para los inversionistas. Y entonces ellos lo que dicen es que una empresa que se apoya constantemente en emitir acciones para poder financiar pues sus nuevos proyectos, se percibe como una empresa muy riesgosa y eso pudiera llegar a afectar pues el precio de las acciones como tal, ¿no? La realidad es que, pues, es importante que los inversionistas entiendan esa estrategia de financiamiento de la empresa debe de utilizar eficientemente sus utilidades retenidas y recurrir a la deuda cuando es necesario, ¿no? Y entonces es cuando el inversionista piensa que a la empresa le está yendo muy bien, ¿no? Lo toma como una buena señal, ¿no? Y por el otro lado, las empresas que frecuentemente emiten nuevas acciones, pues pudieran requerir un análisis más detallado para entender las razones detrás de esas decisiones de emisión de acciones y cómo eso pudiera llegar a afectar pues el valor futuro de la empresa, ¿no? Entonces, en resumen, esta teoría del pecking order pues nos da como una perspectiva sobre cómo financiamos las empresas, nuestros proyectos y cómo los inversionistas reaccionan, ¿no? Como una percepción del mercado, precisamente cuando estamos financiándonos a través de nuestros propios flujos de efectivo, que se ve como si fueras una empresa mucho más segura porque tienes esta capacidad de generar flujos de efectivo para poder seguir financiando tus operaciones y cómo acceder al crédito, pues de alguna manera se sigue viendo seguro
porque pues quiere decir que que eres sujeto de crédito, ¿no? O sea, que tienes una buena calificación por parte del mercado con respecto al crédito y sin embargo emitir nuevas acciones se pudiera llegar a pensar como una señal equivocada, ya que quiere decir que tienes que acudir a esa inversión externa adicional o que te estás aprovechando de esa sobrevaluación del precio del mercado para tratar de obtener pues la mayor cantidad de financiamiento posible como empresa. ¿De acuerdo? ¿Dudas?